Pueden sentarse. Dos palabras por la fiesta del día de hoy, que es San Matías Apóstol. Como ustedes leyeron en los Hechos de los Apóstoles, el día de hoy, San Matías no es como de los originales, por así decirlo, sino que cuando Judas traiciona a Jesús, pues ese puesto, cuando Judas se suicida, el puesto de Judas queda vacante. Entonces los apóstoles, entendiendo muy bien el simbolismo del colegio de los apóstoles, de las 12 tribus de Israel representadas en los 12 que eran ellos, que el número 12 representa la universalidad, la totalidad, el todo, ¿no? Decidieron que la cosa no se iba a quedar así, sino que alguien iba a reemplazar a el pobre Judas Iscariote. Entonces eligieron a dos de los que estuvieron con ellos desde el mero principio, desde antes de que Jesús fuera bautizado, y después, haciendo oración, echaron suertes y quedó Matías como el reemplazo de Judas. Después de esta mención de San Matías, realmente sabemos muy poco de qué es lo que sucedió con él. En traducciones muy tempranas de los evangelios, se le llama de diferentes maneras. Hay confusión, algunos, más bien los estudiosos modernos, tienden a decir, es que Matías en verdad era esta persona del Nuevo Testamento o era este otro personaje. Entonces hay algo de confusión entre los escolares modernos. Lo que sabemos es que él su apostolado lo hizo en lo que hoy es Georgia, en la parte de Asia Menor y en parte de Ucrania. De hecho, famosamente, o la tradición mayoritaria, dice que San Matías fue ejecutado en Sebastopol, que ahora es muy famoso porque es este puerto de Ucrania, ¿no? Pero también hay otra tradición que dice que él más bien fue decapitado en Jerusalén. Entonces realmente no sabemos mucho después de esta mención. Lo que sí sabemos es que murió mártir. Lo importante, o lo que me gustaría resaltar el día de hoy, primero, hablemos de Judas. Judas estuvo con Jesucristo en persona 3 años. Uno de los primeros obispos de la historia. Él estuvo en la última cena. Él escuchó de viva voz cosas que no están escritas en el Evangelio. Y aún así Judas traicionó a nuestro Señor. Luego entonces, que no nos sorprenda que los apóstoles, los sucesores de los apóstoles actuales, que haya algunos que cometen errores muy graves, ¿no? Tenemos que pedir por ellos. 2, y esta es como mi cosa favorita de Judas. Judas puede haber sido el más grande santo de la historia, porque como dice el Señor, al que mucho se le perdona, mucho se le ama. Y lo único que faltó para que Judas fuese perdonado fue que pidiera perdón. Es lo único que faltó, nada más. Porque no hay pecado tan grande que Dios no lo pueda perdonar. En eso todos estamos de acuerdo, ¿no? Y eso debería hacernos pensar 2 cosas. La primera, no importa cuán pecador seas, lo único que hace falta es que tengas un arrepentimiento sincero, que pidas perdón. Es lo único que hace falta para poderse acercar de nuevo a la mesa eucarística. Lo único que hace falta, y es lo único que le hizo falta a Judas Iscariote para que hubiera sido San Judas Iscariote. Nada más. Y 2, tenemos que pedir mucho por nuestros obispos. Es difícil no cometer errores,
Y es difícil no cometer errores cuando uno tiene puestos de responsabilidad muy grandes, con un montón de presiones y poca información y un montón de cosas. Entonces pidamos mucho por nuestros obispos y traigamos a nuestra mente a lo mejor obispos que son infames. Por ejemplo, Raúl Vera, este obispo que estuvo en Coahuila, que famosamente dijo que el Evangelio no dice nada en contra de los homosexuales y que la Biblia no dice nada en contra de los homosexuales, entonces que nosotros tampoco deberemos decir nada en contra del matrimonio homosexual. Raúl Vera, de la Orden de los Predicadores. Por ejemplo, pensemos en alguien así, pidamos por él. Pidamos por esos obispos que sabemos que están predicando falsedades, porque no queremos que terminen igual que Judas. Los Hechos de los Apóstoles hoy narran qué es lo que le pasó. Con esas 30 monedas compró un campo y en ese campo se ahorcó. Y dice asquerosamente que sus tripas se esparcieron por todos lados, que es un símbolo de lo que sucede a un alma con tal dignidad cuando comete una traición tan nefasta. Ellos, los apóstoles, los obispos, su castigo es peor si se condenan. Si alguna vez han leído la Divina Comedia, ustedes habrán visto que el trono de Satanás, ¿de qué está hecho? De mitras. Mitras, el gorro raro picudo que se ponen los obispos. Él se goza particularmente en la condenación de un apóstol, de un obispo. Porque los obispos deberían de ser lo mejor. Y la corrupción de lo mejor es lo peor que puede pasar. Y es el gozo de Satanás. Entonces, pensemos en esos obispos infames. Pensemos en esos obispos que a lo mejor están metidos donde no deberían de estar metidos, que predican falsedades, que los hay. Sorprendentemente, algunos obispos predican herejías. Debemos de pedir por ellos mucho. Y les ruego, les invito que hoy en particular, el día que celebramos la memoria del reemplazo de Judas, pidamos por nuestros obispos todos, pero en especial por aquellos que han sido más infieles. No vaya a ser que terminen como Judas. Que Dios los bendiga y nuestro Señor los guarde, Dios la vida eterna, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.